Bien, ¿me escuchan? Sí, profe. Entonces, nuevamente, buenas tardes a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Eh, Antes de iniciar nuestro trabajo del día de hoy, quisiera como precisar algunos aspectos de lo que hay hasta ahora y de lo que vendrá. Hasta ahora, nosotros hemos trabajado sobre lo que yo llamo los fundamentos del cálculo integral, que es, digamos, que el eje de este curso, el proceso y toda la teoría relacionada con los conceptos de integración. Con respecto a la primera parte, que es lo correspondiente a antiderivadas, integrales, tanto indefinidas como definidas, nosotros ya tenemos una actividad evaluativa para el día de hoy. Si no estoy mal, por favor me corrigen, pero tengo entendido que es para hoy que tienen Sí, la señor. entrega de esa actividad. Tienen hoy todo el día para entregarla. No sé si alguien ya me haya entregado, voy a revisar precisamente. Varios ya me han enviado la actividad, todavía quedan 10 horas para que aquellos que faltan pues me hagan llegar el archivo a través de la plataforma. Eh, Eso con respecto a lo que hay hasta ahora. También en las últimas clases hemos hablado del concepto de áreas, o mejor dicho, de la aplicación del cálculo integral hacia el cálculo de áreas de ciertas regiones en el plano cartesiano delimitadas por curvas o por funciones. Sobre eso nosotros, las clases anteriores, mencionábamos ciertos detalles que es muy importante resaltar. Y lo que yo quisiera hacer el día de hoy es como dejar toda esta parte de las áreas como totalmente clarificada para poder entrar a partir del lunes con lo correspondiente a los métodos sofisticados para el cálculo de integrales. Entonces ese es, por decirlo de alguna forma, nuestro proceso o nuestro proyecto con respecto a lo que pretendemos hacer de ahora en adelante. Entonces yo he venido haciendo el énfasis en dos enfoques para el cálculo de áreas. Por el momento, ya veremos cuando tengamos mucho más contenido, tal vez ciertas perspectivas de este cálculo de áreas un poquitico más fuertes, un poquitico más interesantes. Pero por el momento, nosotros nos centramos simplemente en lo que es el área bajo curvas, que es como el área bajo la gráfica de una función. Naturalmente, siempre hay un intervalo delimitando esa región y hay una condición importantísima, es que la curva esté por encima del eje X. ¿Qué pasa cuando está por debajo del eje X? Bueno, ahí hay que hacer otro tipo de análisis, hay que analizar la región desde otro enfoque. Pero en este momento nosotros podemos pensar o centrarnos exclusivamente en áreas bajo curvas, donde la función está por debajo, perdón, por arriba del correspondiente eje X. Y en ese sentido hay, digamos que dos ideas principales. Que a mí me den el intervalo preciso, explícito, en el cual vamos a considerar el área,
por ejemplo, en este caso, entre 0 y 1 de esta función, ahí me dicen de manera concreta cuál es, o podemos ver de manera concreta cuál es el intervalo, que es el que representa los límites de integración, pero hay ocasiones donde solo me muestran o solo me dan como información la curva. Por ejemplo, acá me dicen el área de la región bajo la curva y igual a menos x al cuadrado más 4. Y entonces ahí no me dan el intervalo de manera explícita y lo que yo tengo que hacer es encontrar ese intervalo analizando en qué parte se intersecta la curva con el eje X. Y a partir de esos puntos de corte, uno establece esos límites del intervalo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, en algunas ocasiones, cuando uno quiere hallar áreas bajo curvas, no le dan a uno el intervalo de manera explícita, o por lo menos no le dan los dos valores de manera explícita, sino que uno tiene que interpretarlos a partir de la gráfica de la función. Lo mismo pasa con las áreas entre curvas, que uno muchas veces le pueden dar de manera explícita el intervalo, le dicen a uno, mire, entre las dos curvas, g de x igual a x, f de x igual a x al cuadrado, y le dicen a uno de manera explícita el intervalo sobre el cual está delimitada esa región entre las curvas. Naturalmente hay que identificar, y en esto dicen mucho énfasis la vez pasada, cuál es la curva que está arriba, cuál es la curva que está debajo. Pero digamos que cuando a uno le dan el intervalo, el ejercicio es más o menos automático, porque uno simplemente lo que hace es ver quién está arriba, quién está abajo, resta, pone dentro de la integral y reemplaza en el correspondiente intervalo. Pero, y este era un ejercicio que había quedado de la vez pasada, que no sé si lo miraron, puede ser que a mí me den dos curvas, las funciones que representan esas curvas, y me pidan encontrar el área entre esas dos curvas sin especificar los límites sobre los cuales vamos a considerar la región. Cuando eso pasa, uno tiene que entender que entonces la región a la que hacen referencia, como es entre las dos curvas, tiene que ir en el intervalo desde los puntos de corte de las dos gráficas. Naturalmente identificando cuál va arriba y cuál va debajo entre esos puntos de corte. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. En este ejercicio, el ejercicio precisamente era prácticamente que encontrar los puntos de corte. Y a partir de eso uno plantea la integral y a partir de eso uno obtiene la correspondiente región. Si es claro eso, eso es como una especie de contextualización de lo que hemos hecho con respecto a esta temática. Sí me estoy haciendo entender, sí me he hecho entender con respecto a eso. ¿Miraron este ejercicio? Sí, señor. Sí, profe. ¿Qué quiero que hagamos hoy? Quiero que trabajemos sobre esas ideas. Y para ese trabajo, yo en la plataforma he subido la segunda actividad evaluativa, que está centrada en esta parte de áreas bajo y entre curvas. Ustedes pueden mirarla, se llama actividad evaluativa número 2, que ocupa un 30% del corte. Me confirman si efectivamente pueden acceder a esa actividad. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Que en esa actividad, no sé dónde estoy apuntando acá, aparecen estos ejercicios que estoy mostrando en pantalla. No sé si alejarme un poco, yo creo que aquí en la pantalla no los van a ver tan claros.
como en el archivo que aparece ahí. Esa actividad, como la anterior, me la tienen que resolver, entregar. Nuevamente tienen hasta de hoy en 8 días para entregarla. Pero me gustaría que la trabajaran y la fueran mirando en esta sesión de hoy. Quiero que lean cuidadosamente. Miren que ahí no hago ni una gráfica. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y yo cómo hago para ver gráficamente a qué corresponde? Y entonces, pues pueden hacer uso para graficar de el ambiente que les he estado mostrando, que es GeoGebra. En ese enlace que les acabo de compartir por el chat, ustedes pueden acceder a la versión web de ese software. No sé si hay gente que la haya descargado alguna vez, también se puede descargar para una versión de escritorio. Pero en esta versión, uno puede trabajar de manera muy sencilla la parte de graficar las funciones. Entonces, yo les he mostrado, creo, a ustedes, voy a compartir acá mi pantalla, que aquí lo único que uno hace es escribir, por decirlo de alguna forma, la función, comúnmente pone f de x, también a veces uno puede poner y igual, vamos a hacerlo con y igual, y entonces, por ejemplo, si yo quiero graficar seno de x, pues simplemente pongo seno de x, y ahí aparece la gráfica de la función. Y naturalmente la gráfica de la función le ofrece a uno la oportunidad de identificar las características que debe tener gráficamente la región que uno va a graficar. Entonces, si yo, por ejemplo, y voy a tomar una del taller, por ejemplo, a mí me dicen, quiero encontrar el área, la región del área bajo la curva, menos 2x al cuadrado más x, que ese es el tercer ejercicio, pues si uno quiere guiarse, pues entonces uno puede poner la gráfica de esa función, f de x, simplemente escribiendo menos 2x, bueno, aquí en este tecladito de abajo aparece la forma de escribir, pues como las expresiones matemáticas raras, como menos 2x al cuadrado más 4x, era ese menos 2x al cuadrado más 4x, perdón, más x, no puse x, X, confirman cuál es o cuál es la que aparece en el taller, que yo copié literalmente acá. Entonces, a pesar de que a mí no me den intervalo, yo logro interpretar que la región bajo esa curva, teniendo en cuenta que el límite es el eje X, es como este cachito que aparece acá, esta parte, y entonces lo que falta es identificar los límites del intervalo. Entonces, este es un soporte gráfico que ustedes pueden usar para representar gráficamente, por lo menos las funciones, para orientarse con respecto a la curva, o al área, perdón, que ustedes tienen que encontrar. Esto no les va a calcular el área, eso de una vez se los aclaro, o por lo menos yo no sé, nunca he mirado si hay una herramienta que permita calcular áreas bajo curvas, pero pueden por lo menos ver la gráfica y eso los orienta con respecto al desarrollo de esas actividades. Entonces, lo que quiero que hagan en la sesión de hoy es trabajar sobre esos ejercicios, sobre estos ejercicios que estoy mostrando en pantalla, que son los que están en el archivo que aparece en la plataforma. Para que ustedes adelanten ese trabajo, vamos como revisando qué problemas hay y dejamos como cerrada esta parte de las áreas para la próxima clase empezar a hablar de los métodos de integración. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo, pues. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. En GeoGebra, o sea, tú en las anteriores gráficas hacías como una cosa que rellenaba el área. ¿Eso cómo lo Pero haces? bueno, eso sí es mucho, eso
eso es más sofisticado, eso sí es una programación más sofisticada. Ah, listo. Pero digamos que la idea es que como que uno escoge los extremos, pone A igual a un número, por ejemplo, A igual a 1, B igual a 2, yo lo hago así. Entonces aquí uno utiliza como un código que es A menor o igual, porque ahí es donde entra como este, este comando. Entonces mira que aquí sombrea lo que va desde 1 hasta 2, pero esto no te va a ubicar el intervalo exacto. ¿Sí me hago entender? O sea, lo que te ubica es un intervalo que tú ya hayas predeterminado, A desde 1 hasta 2. Eso me sirve cuando me dan el intervalo. Entonces, por ejemplo, si a ti te dijeran, voy a poner un ejemplo, la función era, ¿en dónde está el taller? Por ejemplo, el primero, f de x igual a seno de x. Les pongo seno de x. Igual toca que ustedes, si quieren utilizar herramientas más sofisticadas, que le cacharren. Esto es seno de x, voy a quitar esto de acá. Y el intervalo, ese es otro problema, que aquí no trabaja como con números tan precisos, pi cuartos hasta pi medios. Voy a ponerlo con el segundo que se ve como mejor, coseno de x más 1 sobre x, porque la gráfica ahí es más chévere. Coseno de x más 1 sobre x. Entonces está. Esta es la gráfica, la línea en rojo. Y entonces para el intervalo, como el intervalo me dice que va desde dónde hasta dónde, en ese ejercicio de coseno de x más 1 sobre x, entre 1 y 2 precisamente, pues entonces nosotros tenemos como este intervalo, desde 1 hasta 2. Entonces la región es lo que está debajo de la curva, debajo entre ese intervalo y por encima del eje X. Entonces ese sombreo, digamos que como que a uno lo orienta, pero la obtención exacta del sombreo es mucho más cacharreo, es mucho más como meterse en la programación. Es una programación que yo encontré, de hecho, no fue que yo me la hubiera inventado. Pero uno cacharrea y eso le puede dar como la sombra exacta. Pero para orientarse, pues ustedes pueden coger solo la función y el intervalo siempre y cuando sea un ejercicio donde les dé el intervalo. ¿Sí? Vale, Es profe, como, muchas gracias. no, ni más faltaba. Igual lo que les digo, cacharreen. Esto no es que sea complicado, pero sí hay que cacharrear bastante para tener cosas muy específicas. Pero para obtener la gráfica de la función, esto sí funciona muy sencillo. Prácticamente es solo escribirla y esto se las grafica de una vez. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Me hago entender? Sí, señor. Bien, 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 bien. Entonces quisiera que se pusieran a trabajar. Ya voy a plegar la pantalla o fijar la pantalla en los ejercicios. Si hay preguntas, me las pueden hacer. No les voy a contestar el ejercicio, digamos que textual, porque es una tarea para ustedes, pero de pronto les puedo dar una orientación de tipo gráfico para que ustedes a partir de ahí interpreten qué es lo que hay que hacer. Pero vuelvo y repito, gran ayuda si pueden hacer las gráficas, por lo menos de las funciones que se presentan ahí. ¿Listo? Eso es lo que quisiera que miráramos el día de hoy.
¿Cómo van? Bien, profe. ¿Cómo ven los ejercicios? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, señor. Pues. Entonces, como les decía al principio, con esto cerraríamos la parte de estas aplicaciones básicas del proceso de integración. Ya más adelante veremos otras y nos centraremos a partir del lunes en los métodos, digamos que clásicos, con un poquitico más de sofisticación de los que hemos visto hasta ahora, para el cálculo de ciertas integrales. Entonces nos veríamos el lunes. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Listo, profe, gracias. A ustedes que estén bien, Chao, profe. Chao, profe. Chao, Gracias. profe. que estén bien. Chao, profe, que estés bien. Lo mismo. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego.